Bueno, chicos, entonces vamos en el día de hoy a seguir trabajando con los lenguajes formales para consultas sobre bases de datos relacionales. Nosotros ya vimos el primer lenguaje denominado álgebra relacional. Hoy vamos a ver el segundo lenguaje que se denomina cálculo relacional. Aquí la palabra cálculo se refiere al hecho de que este lenguaje es un subconjunto del cálculo de predicados. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, vamos entonces a revisar una tareita que yo había dejado de álgebra relacional. Vamos a revisar primero esa tarea. Entonces, en la clase anterior, en álgebra relacional, veníamos trabajando sobre una base de datos que consta de estas tres tablas. Proveedor, artículo y pedido, donde proveedor tiene código de proveedor, nombre y ciudad. Artículo tiene código de artículo, nombre de artículo, color y precio. Y donde pedido tiene código del proveedor, código del artículo y la cantidad. La clase pasada realizamos algunas consultas, realizamos varias consultas en álgebra relacional y al final yo dejé como tarea realizar esta consulta. Dice, obtener parejas de nombres de proveedores de la misma ciudad y pedía que se eliminaran las parejas reflexivas y tomar solo uno de las simétricas. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo en Cali tengo tres proveedores, Hugo, Paco y Luis. Son tres proveedores de la misma ciudad. Entonces yo quiero parejas de nombres de proveedores de la misma ciudad, pero que no me vaya a salir la pareja reflexiva. O sea, por ejemplo, me debe salir la pareja Hugo y Paco, por ejemplo, está bien, pero que no me vaya a salir Hugo Hugo, ni Paco Paco. Y de las simétricas, si me sale Hugo Paco, que no me salga Paco Hugo. Entonces, esa era la tarea, es mirar cómo podemos hacer esta consulta. Bueno, tengan ustedes presente que nosotros tenemos en cada copia de proveedor, en proveedor nosotros tenemos el código del proveedor, el nombre y la ciudad. Pero a mí me piden parejas de nombres. Entonces yo no puedo armar esa consulta usando una sola copia de proveedor. Yo necesito dos copias de proveedor. Yo necesito dos copias de la tabla proveedor. Y entonces, ¿y qué haríamos, muchachos? ¿Cómo manejaríamos esas dos copias de proveedor? ¿Qué haríamos con esas dos tablas? ¿Aló? ¿Qué haríamos con esas dos copias de esas tablas? ¿Qué haríamos? ¿Qué operación aplicaríamos de los operadores que ya vimos? ¿Aló? ¿Aló? A ver, ¿me escucha? Hola, profe, sí, pero estoy pensando. Yo necesito tener duplicados, digámoslo así, la información de los proveedores. Me refiero a las columnas, a los atributos. ¿Con qué operador podríamos hacer esa duplicación? A ver, muchachos, ¿cómo hago para yo tener una tabla donde me aparezcan dos veces el código, dos veces el nombre, dos veces la ciudad? ¿Qué pasa si yo hago una join de la tabla proveedor con ella misma? ¿Qué pasaría, muchachos? ¿Me serviría? No, no creo porque solo se conservaría un código, una columna de código. Claro, solo, ¿qué pasa eso? Ahí viene una pregunta más interesante. ¿Cuál sería el resultado de hacer una join de proveedor con proveedor?
A ver, voy a empezar a escribir aquí entonces. Imagínate que yo hago esto. Proveedor. Y yo hago una join con proveedor. La pregunta es, chicos, ¿cuál sería el resultado de hacer esa join? Proveedor. Sería la tabla proveedor, claro. La join de proveedor con proveedor sería igual a ¿qué? A proveedor. Entonces no me sirve, no me sirve. Entonces, y yo necesito duplicar. ¿Qué operación debería hacer entonces? ¿Qué operación debería hacer, chicos? Profe, ¿y qué tal el producto cartesiano? Esa sería un producto cartesiano, claro. Entonces yo llego y hago esto, proveedor por proveedor. ¿Qué pasa si yo hago un producto cartesiano? Recuerden que en el producto cartesiano se multiplican las filas y se suman las columnas. Esta tabla proveedor tiene 3 columnas y esta tiene 3. Entonces, proveedor por proveedor va a ser una tabla de 6 columnas. 6 columnas. Va a tener las columnas de proveedor 2 veces. Entonces, ¿cómo sería proveedor por proveedor? Sería una tabla que tendría que código de proveedor, nombre y ciudad. Y luego se repite código, nombre y ciudad. Entonces, esta tabla producto cartesiano, venga, yo lo escribo ahí. ¿Cómo quedaría? Bueno, voy a ponerle aquí un igual, pero pues quedaría una tabla con las siguientes columnas. Código de proveedor, se repetiría ese nombre de proveedor, ciudad de proveedor, y luego se repite otra vez código de proveedor, nombre de proveedor y ciudad de proveedor. Entonces, de esta manera me quedaría a mí la tabla producto cartesiano. Entonces, la tabla producto cartesiano, la tabla producto cartesiano, esto aquí se me desconfiguró. La tabla producto cartesiano quedaría de esa manera. Quedaría entonces con esas 6 columnas. Entonces, efectivamente lo que hay que hacer allí es un producto cartesiano. Entonces, digamos aquí, entonces ya, hacemos un producto cartesiano. Ok. Entonces, yo voy a tener proveedor por proveedor. Bueno, ¿y qué más? Una selección. Entonces, pero miren lo que me dicen, sí señor, obtener parejas de nombre, bueno, eso lo ponemos al final, de proveedores de la misma ciudad. Ah, entonces, mire que en esa tabla la palabra ciudad, la columna, el atributo ciudad aparecen 2 veces. Entonces yo tengo que indicar que los nombres de ciudades que aparecen bajo esas 2 columnas sean iguales. Entonces yo tengo que aplicar una selección. Ok, muy bien. Entonces aquí nosotros vamos a insertar una selección. Muy bien. Insertar una selección. Entonces vamos a insertar una selección. Pues aquí
ponemos un sigma acá, una selección. Pero, ¿con qué criterio? Que la La ciudad 1, o bueno, la primera ciudad sea igual a la segunda ciudad. Y también y podríamos hacer una disyunción de una vez ahí, pidiendo que los entonces, nombres sean distintos. bueno, ahorita nos vamos con el tema de los nombres. Entonces, las ciudades deben ser iguales. Pero en este lenguaje yo no manejo ciudad 1, ciudad 2. Entonces, ¿cómo hago para distinguir la primera columna donde aparece ciudad y la otra? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo hago yo para distinguir esta ciudad que aparece aquí de esta otra? ¿Qué hemos dicho? Cuando uno arma una fórmula aquí, uno puede dar los nombres de las columnas, pero también ¿qué puede dar uno? Los números Los números, esos números que indican indiquen la posición de la columna en un index. la posición de la columna. Entonces, esta tabla tiene 6 columnas. Ciudad de proveedor, ¿en qué columnas aparece? 3 y 6. 3 y 6. Entonces, simplemente usted escribe aquí y dice, mira, 3 igual a 6. Entonces, miren ahí, muchachos, que pongámosle aquí un paréntesis a esto. Entonces, miren, ahí ¿qué estaríamos obteniendo? Bueno, cuando yo hago proveedor por proveedor, tengo todas las combinaciones de filas o de tuplas de proveedor. Proveedor la combino con ellas mismas. Esas filas las combino con ellas. Todas contra todas. Pero cuando yo hago esta selección y digo 3 igual a 6, ya reduzco la cantidad de filas que hay en la tabla. Ya solamente me quedo con todas las tuplas donde la ciudad coincida. O sea que en la tercera columna se aparece Cali, en la sexta columna también tiene que aparecer Cali. Si en la tercera columna aparece Bogotá, en la sexta también tiene que aparecer Bogotá. Y si en la tercera columna aparece Medellín, en la sexta también. Entonces ya reduje el número de filas. Pero, o sea que ya tengo esta primera restricción, proveedores de la misma ciudad, esta que aparece en rojo. Pero mire que ahora me dicen, elimine las parejas reflexivas y tome solo una de las simétricas. Ah, entonces aquí me falta poner más condiciones. En este sigma me falta poner más condiciones con un i. Vamos a insertar un i, a ver acá. Voy a insertar aquí un i. Vamos a insertar aquí un i. Vamos a insertar un i. Listo. Bueno, ¿qué condiciones tendríamos que poner ahí, muchachos? ¿Cómo hago yo para que no me vayan a salir los nombres de ciudad repetidos? Cali, Cali. Y si me aparece Cali, Medellín, perdón, los nombres de proveedores. Wow. Si me aparece Paco y Luis, no me aparezca Luis, Paco, y no me van a aparecer Paco, Paco, ni Luis, Luis. Es decir, qué operadores aritméticos me rompen la simetría? Son asimétricos. 4 diferente a 2, digo, bueno, 2 diferente a 4. Ah, bueno, pero ¿qué pasa si ponemos 2 diferente de 4? 2 diferente de 4 me resuelve las parejas reflexivas. Si yo pongo 2 diferente de 4, me va a aparecer Paco distinto de Paco. Sí, me resuelve eso, pero no me resuelve la simetría. No me resuelve la simetría. Yo necesito introducir asimetría, porque el diferente, si yo pongo Paco, Luis, Paco es distinto de Luis, pero Luis también es distinto de Paco. Entonces ahí ese no sería todavía el operador. Ahí habría que poner un operador asimétrico. Por ejemplo, poner el mayor que o el menor que.
Y lo que podemos hacer es que si asumimos que los códigos de los proveedores son numéricos, pues hacemos una comparación de números. Entonces, sencillamente yo puedo decir aquí, poner I1 mayor que 4 y ya está. Y ahí No, no sería 2, profe. no, porque todavía no estamos manejando ahí los nombres. Los nombres los sacamos al final. No, con los códigos, porque los códigos de ellos, si el código de uno es más grande que el del otro no puede ser más grande. Ah, ok. Y simplemente entonces ya aquí lo que haríamos es agregar, pongámosle aquí un paréntesis a esto. Vámosle un paréntesis. Y ya aquí pondríamos entonces lo de los nombres. Entonces, hacemos una proyección, ¿vale? Hacemos una proyección, ponemos un pi. Ponemos un pi. Primero tengo que manejar el índice. Ok. Y ponemos aquí un Bueno, entonces aquí sacamos los nombres. ¿Y los nombres qué posiciones ocupan? Pues la segunda y la quinta columna. Entonces aquí simplemente escribimos 2,5 y ya está. Esta sería la consulta. Hacemos un producto cartesiano de proveedor contra proveedor. Sacamos aquellas filas donde las ciudades sean iguales, o sea, 3 igual a 6. Y aquellas donde el código que aparece en la fila de primero sea más grande que el código que aparece de segundo, o sea, en la cuarta posición de las columnas. Con este mayor que estamos resolviendo las dos cosas. Por un lado, se eliminan las reflexivas, porque el mayor no permite el igual. Y el mayor, si se da en un sentido, no se da en el otro. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, esto sería la consulta que había dejado de tarea. Vamos entonces ahora a... Vamos entonces ahora a entrar a mirar el lenguaje que nos interesa trabajar en el día de hoy. Ese lenguaje se denomina cálculo relacional. ¿Están viendo la presentación, Sí, chicos? bro. Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, este cálculo relacional, como les decía en clase y lo mencioné ahora, pues en realidad la palabra cálculo aquí no se refiere a porfa chicos, no se refiere a cálculo diferencial ni cálculo integral, no se refiere a cálculo infinitesimal, se refiere a un cálculo lógico. En otras palabras, se refiere a un subconjunto del cálculo de predicados. A ver, yo miro un mensaje en el chat, dice mano, bueno. ¿Alguien levantó la mano? No. Bueno, vamos entonces a continuar. Resulta que los lenguajes de consulta para bases de datos relacionales, esto ya lo había mencionado, se dividen en dos categorías, los formales o digámoslo así matemáticos y los comerciales. Nosotros vamos a trabajar con dos lenguajes formales. Ya vimos el primero, que es el álgebra relacional. Este es el primer lenguaje que nosotros vimos formal. Y hoy vamos a empezar a estudiar este segundo lenguaje, que es el cálculo relacional. Ahora, en los lenguajes comerciales, tradicionalmente han habido varios lenguajes comerciales, pero en la práctica hay uno que es el que domina sobre los demás, que es el SQL. Entonces nosotros vamos a trabajar en la parte de lenguajes comerciales, solo vamos a trabajar con el SQL, porque este es el estándar internacional, es el lenguaje pues que hoy se usa y los otros lenguajes comerciales han ido desapareciendo. Unos lenguajes llamados SQL, otro lenguaje llamado Square, y el último que sobrevivió, y no sé si aún sobreviva, es Query by Example.
Y prácticamente SQL es el lenguaje que se ha convertido pues, en el dominante en el mundo de las bases de datos relacionales. Entonces nosotros ya revisamos el álgebra relacional y hoy vamos a trabajar el cálculo relacional. Esta semana vamos a trabajar cálculo relacional y la próxima semana vamos a trabajar SQL. ¿Ok, chicos? ¿Estamos? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Vale, muy bien. Ahora bien, este cálculo relacional es un subconjunto del cálculo de predicados. Es un subconjunto del cálculo de predicados. Y de este lenguaje cálculo relacional vamos a tener, digamos, dos modalidades. Una llamada cálculo orientado a tuplas y otra llamada cálculo orientado a dominios. A ver, cuando uno tiene una tabla, las columnas tienen un nombre. Código de proveedor, código de artículo, color, pero resulta que ese nombre denota un dominio, denota un conjunto de valores. O sea que cuando uno construye una tabla, una relación, y debajo de una columna uno pone valores, esos valores pertenecen a un dominio, pertenecen a un conjunto de valores. Entonces, si yo en la tabla artículo, en una fila, yo pongo color azul, ¿esto qué quiere decir? Que hay un dominio, hay un conjunto llamado el conjunto de los colores, hay un conjunto de los códigos de los artículos, un conjunto de los nombres de los artículos, un conjunto de precios, un conjunto de colores, un conjunto de ciudades de proveedor. Entonces, cada etiqueta que uno pone en una columna, esa etiqueta estaría representando un conjunto de valores y la tabla está representando un subconjunto de esos dominios de la relación, del producto cartesiano, digámoslo así, de esos dominios. O sea que en realidad una relación es un subconjunto del producto cartesiano de esos dominios, de los colores, de los precios, de los códigos de los artículos, de los nombres de los artículos. Entonces, vamos a entrar más en el detalle en esto. Entonces, aquí viene algo interesante, muchachos. Nosotros acabamos de ver un primer lenguaje llamado álgebra relacional. Esta álgebra relacional está orientada al cómo. Entonces, recuerden ustedes lo que acabamos de hacer y lo que hemos estado mirando en álgebra. Una consulta en álgebra relacional, ¿qué es? Es una secuencia de operadores, es una sucesión de operadores. Yo parto del nombre de una tabla almacenada en la base de datos y a esa tabla yo le aplico un operador, por ejemplo, un producto cartesiano a dos tablas, o yo aplico una serie de operaciones. ¿Y qué sucede? Que cada vez que yo aplico esas operaciones sobre tablas, me devuelve tablas. Entonces, uno debe distinguir entre los operadores y los operandos. Uno debe distinguir entre los operadores y los operandos. Por ejemplo, cuando uno de niño le están enseñando a uno las operaciones básicas de la aritmética, a uno le están enseñando las operaciones básicas de la aritmética, a uno le enseñan la suma y hay un símbolo, el más. Ese más es un símbolo que representa una operación, que es la suma. Pero ese es el operador suma. ¿Y quiénes son los operandos? Ah, son números y depende del sistema con el que uno esté trabajando. Yo puedo sumar números naturales, enteros, racionales, reales. Pero lo interesante es que esos operadores son cerrados. Esa operación es cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Si yo sumo números naturales, me devuelve números naturales. Si yo sumo números enteros, me devuelve números enteros. Si yo sumo números reales, me devuelve números reales. Entonces la operación es cerrada. Cuando ya uno usa el operador de resta, por ejemplo,
El operador de resta también actúa sobre números y devuelve números, pero ya tengo que tener cuidado. Yo ya no puedo usar el operador de resta sobre números naturales, porque ya la operación de resta no es cerrada en números naturales. Cuando yo a 3 le resto 4, ya el -1 no es un número natural. Ya me salgo de ese conjunto y entro en un conjunto más amplio que son los enteros. Entonces la suma y la resta tienen que estar definidas sobre enteros. La suma, resta y multiplicación estarían sobre enteros. Si yo meto la división, ya no me sirve el sistema de los números enteros, porque 2/3 no es un número entero. Si yo divido 2 entre 2, 2 entre 3, el resultado ya no es un número entero. Entonces ya me voy a un conjunto más grande, que es el de los reales. Entonces, en el conjunto de los números reales, yo sí tengo las 4 operaciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. Ahora, ¿qué sucede? Que yo estoy en el conjunto de los números reales y yo le aplico cualquiera de esas operaciones o una sucesión de operaciones de esas, me va a devolver siempre números reales. Aquí pasa lo mismo. En álgebra relacional, yo tengo unos operadores, pero estos operadores actúan sobre unos operandos, pero aquí los operandos no son números, aquí son tablas. Entonces, ¿qué hace cada operador del álgebra relacional? Se aplica sobre tablas y devuelve tablas. O sea, mi base de datos es un conjunto de tablas. Pero estos operadores actúan sobre tablas y devuelven tablas. Pero son operadores igual, como los de la aritmética. Lo único es que no operan sobre números, sino sobre tablas. Ahora, este lenguaje de álgebra relacional está orientado al cómo. Si yo quiero hacer una consulta, yo le tengo que decir el cómo. Es decir, yo le tengo que decir, mira, coge esta tabla y hazle una selección. Entonces ahí le estás diciendo, vea, aplíquele este operador. Y luego a la tabla que resulta de eso, aplíquele este otro operador, un pi. Entonces estos lenguajes son muy orientados al cómo. Yo tengo que indicar cómo se deben hacer las cosas. Tengo que hacer una composición de operadores, es decir, una composición de funciones. Ahora bien, en álgebra relacional, la unidad básica con la que nosotros siempre trabajamos en álgebra son tablas. Y yo esas tablas las puedo con operadores volver más grande. Por ejemplo, cuando yo hago un producto cartesiano entre dos tablas, obtengo una tabla mucho más grande. Se me duplican las columnas y se me multiplican las filas. Si yo tengo dos tablas de 1000 filas y yo les hago un producto cartesiano, me sale una tabla con 1.000.000 de filas. 10 a la 3 por 10 a la 3 me da 10 a la 6. Entonces hay operaciones que me aumentan dramáticamente el tamaño de las tablas, como el producto cartesiano. Y por el contrario, hay operaciones que me reducen el tamaño de las tablas, como la selección y el pi. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante es que cuando yo le aplique un operador cualquiera a unas tablas, me va a devolver siempre tablas. O unas tablas muy grandes o unas tablas muy chiquiticas. La tabla más chiquitica que me puede devolver es una tabla que tenga una sola columna y una sola componente, una sola casilla, un solo elemento de una tupla. Una partecita de una tupla. Un registrico, una componente allí de un registrico, una sola casilla de estas y una sola columna. Esa sería la tabla más chiquita, pero es una tabla. Es una tabla. Entonces, en álgebra relacional, la unidad básica son las tablas. No son las tuplas, no son las columnas. Hay que pensar la tabla como un todo. Ah, que yo la puedo partir por filas, la puedo partir por columnas, la puedo pegar con otra tabla. Vale. ¿Entendido, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a pasar a este nuevo lenguaje que se llama cálculo relacional.
del cual existen dos tipos. El primer tipo es el cálculo relacional orientado a tuplas. Recuerden que las tuplas son las filas. Ay, ¿qué pasa aquí, muchachos? Aquí ya la unidad básica no es la tabla. Aquí la unidad básica son conjuntos de tuplas. Ah, obviamente, un conjunto de tuplas forma una tabla. Sí. Pero yo no trabajo, mi referente fundamental no es la tabla. Es secundario. Mi referente primario fundamental son las tuplas. Entonces, yo voy a utilizar unas variables de tupla. Entonces, yo aquí por eso las tuplas las he puesto en amarillo. Quiere decir que esta variable t de tuplas, yo le voy a asignar un nombre a las variables que me van a representar las tuplas de una tabla. Entonces, yo la voy a llamar, por ejemplo, a las tuplas de esta tabla las voy a llamar t. Entonces, esta variable t me está representando estas dos tuplas. Y lo que vamos a hacer es trabajar con tuplas. Obviamente esas tuplas pertenecen a alguna tabla y eso tendré que decirlo en algún momento. Eso se llama un término de dominio. Yo tendré que decir, mira, esas tuplas T están en la tabla proveedor o están en la tabla pedido o están en la tabla cliente, lo que sea. Pero entonces la unidad básica son las tuplas. Son las tuplas y las voy a identificar con una variable de tupla. Entonces este lenguaje es como de un nivel más alto, porque no está orientado al cómo, sino al qué. Yo no le digo cómo hacer las cosas, yo lo que le digo es qué quiero. Yo le voy a decir en este lenguaje, oye, yo quiero obtener unas tuplas T que están en tal tabla y que satisfacen tal restricción, satisfacen tal condición. Eso es lo que yo voy a hacer. Especificar en un lenguaje de lógica, en un subconjunto del cálculo de predicados, yo especifico qué es lo que quiero. Ah, yo quiero obtener un conjunto de tuplas T, de las cuales me interesan solamente estas columnas, y esas tuplas T tienen que estar en tal tabla y deben satisfacer estas condiciones. Muy bien, entonces eso es lo que denominamos cálculo relacional orientado a tuplas. Pero hay otra categoría llamada cálculo relacional orientado a dominios. Yo les decía hace un rato que cada nombre de columna, la A, la B, la C, la D y la E, representa un dominio, representa un conjunto de valores. Esto puede representar los nombres de los proveedores, las ciudades, los códigos de los artículos, los colores, los precios, las cantidades. Entonces, cada etiqueta que yo pongo en una columna, detrás de esa etiqueta hay un conjunto de valores que se denomina dominio. Entonces, en un momento dado, a mí me interesa es trabajar con esos dominios. Entonces, miren cómo vamos reduciendo el tamaño, de la estructura con la que trabajamos. Aquí trabajamos con la tabla, aquí ya trabajamos es con las filas de la tabla y aquí ni siquiera con las filas, sino con las casillas de las tablas. Obviamente esas casillas forman parte de una tupla, forman parte de una tupla, forman parte de, digamos que la tupla es un agregado de filas. La tupla es un agregado de filas. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué va a pasar? Para esas filas, nosotros vamos a utilizar unas variables. Para esas filas, nosotros vamos a utilizar unas variables. Entonces, por ejemplo, esas variables se llaman variables de dominio. Entonces, por ejemplo, para la columna B, para los valores de estas casillas que están bajo la columna de B, le podemos usar la variable X, para la C, la Y, lo que sea. ¿Entendido, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Vale, muy bien.
Bueno, chicos, entonces ahora sí, ya con estos elementos, vamos a entrar a mirar cómo vamos a trabajar con esto. Entonces, en cálculo relacional, ¿qué es una consulta o query? Bueno, vamos a mirarlo primero en cálculo orientado a tuplas y luego lo vamos a ver en cálculo orientado a dominios. Bueno, entonces miren que este lenguaje está más orientado al que yo dice, voy a hacer una consulta en tupla. Entonces yo digo, mira, yo quiero tener un conjunto de tuplas T, tales que esas tuplas T satisfacen una fórmula F. T es una variable de tupla. Esto se parece mucho al sigma. ¿Se acuerdan cuando estábamos trabajando en álgebra que nosotros construíamos una fórmula? Nosotros construíamos una fórmula donde especificábamos el nombre de la columna o la posición de la columna, usábamos operadores aritméticos de comparación, utilizábamos constantes. Aquí es muy parecido, lo que pasa es que aquí es más elaborado. Entonces, resulta que la consulta va a ser, yo especifico un conjunto de tuplas T, tales que esas tuplas T satisfacen una fórmula F. ¿Ok? Pero, ¿cómo vamos a construir esa fórmula? Entonces, esa fórmula se va a construir inductivamente. Es decir, vamos a partir primero de unas fórmulas muy elementales que vamos a llamar átomos de fórmula. Y con esas fórmulas elementales, nosotros vamos a ir elaborando unas fórmulas más complejas. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Bueno. ¿Aló? Sí, profe, aquí estamos. Ok. Bueno, hay otra observación, muchachos. Resulta que este cálculo relacional, como les he dicho, es un subconjunto del cálculo de predicados. Y en cálculo de predicados uno utiliza cuantificadores. Ahora bien, en cálculo de predicados, cuando una variable de predicado no es afectada por un cuantificador, no tiene asociado un cuantificador, no tiene un para todo o un existe, decimos que la variable es libre. Cuando la variable está afectada por un cuantificador, bien sea un para todo, uno dice para todo x, p de x, esa variable x ya ahí no es libre. Esa variable ya está, se llama asignada o acotada. Y lo mismo pasa si utilizamos el cuantificador existencial. Si yo digo existe un y tal que p de y, ese existe un y, ya la variable y ya no es libre. Esa variable es acotada o asignada o ligada. Esos son los nombres que se le usan, que se usan para ellas. Si la variable no la afecta un cuantificador, decimos que la variable es libre. ¿Entendido, chicos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo arme una consulta en cálculo orientado a tuplas, y yo digo, yo voy a obtener un conjunto de tuplas T, tales que esas tuplas T satisfacen una fórmula, ¿qué va a pasar? Que toda variable que yo declare aquí al principio, toda variable que se encuentre aquí, estas variables son libres. Esta variable de tupla T, esta variable es libre, es decir, que en la fórmula F, la variable T no puede estar afectada por un cuantificador. Pero ¿qué va a pasar? En esa fórmula F van a haber más variables probablemente. Esas otras variables distintas de la T que es la que quiero obtener, esas otras variables sí van a estar afectadas por cuantificadores. Muy bien. Entonces, ahora veamos cuáles son las variables más simples que hay. Perdón, los átomos de fórmula más simples que hay. Entonces, los átomos de fórmula más simples que hay son las constantes y las variables de tupla. Pero aquí vienen unos muy interesantes. Un momento, chicos, yo me voy a poner unos audífonos. Sí. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, listo, muy bien. Entonces, miren, ¿qué pasa
Si yo tengo que T es una variable que me representa un conjunto de tuplas. Esa variable me representa un conjunto de tuplas. Pero ¿qué pasa si a mí no me interesa la tupla completa? Es decir, no me interesan todas las columnas de la fila, sino una columna o dos o algunas columnas. Entonces yo tengo que hacer una operación similar a la que hacemos en álgebra, una proyección. En álgebra lo hacemos con un pi. Acá lo expresamos de esta manera, TA. Entonces T es una variable de tupla. Entonces yo lo que estaría diciendo aquí es, oye, de estas tuplas T, a mí solamente me interesa los valores que están bajo la columna A. ¿Ok? Entonces, este TDA equivaldría a una proyección sobre A, un pi sobre A en relación, en álgebra. Pero aquí en cálculo, entonces, esto indicaría que yo tengo una variable de tupla, unas tuplas o filas, y de esas tuplas o filas solamente me interesa la componente que está bajo la columna A. Ahora, si me interesan dos columnas, pues simplemente aquí las pongo con comas, separadas por coma. Entonces diría T de A, B. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, los átomos de fórmula son las fórmulas más sencillas que hay y pueden ser constantes, variables de tupla o estos términos que se llaman términos de proyección. Ahora bien, hay otros términos que se llaman términos de dominio. Ah, muy bien. Mi variable son las tuplas. Yo trabajo es con tuplas, pero obviamente esas tuplas no están en el aire. Esas tuplas pertenecen a alguna tabla. Yo tengo que decir eso. Eso se llama términos de dominio. Yo tengo que decir que las tuplas T pertenecen a la tabla R. Esto es obligatorio indicarlo en la consulta. Entonces, cuando uno escribe R de T, estoy diciendo, mire, las tuplas T pertenecen a la tabla R. Supongamos que las tuplas T pertenecen a la tabla proveedor. Entonces, yo tengo que escribir en algún momento proveedor, el nombre de la tabla, y entre paréntesis le pongo la T. Con eso estoy diciendo, mira, las tuplas T están en la tabla proveedor. O si las tuplas T están en la tabla pedido, yo tendría que escribir pedido y entre paréntesis poner T. ¿Ok? Bueno, muy bien, muchachos. Y ahora vienen estas otras expresiones. T1, alfa T2, T1, alfa K. Bueno, imagínate que vamos a mirar este caso. Esto es muy parecido a lo que hacíamos en álgebra. A ver, supongamos que a mí me interesa hacer una selección con el criterio de que el color es igual a azul. Entonces, yo lo que hago es que digo, mira, estas son las tuplas T1. De esas tuplas T1 meto el término de proyección y entonces yo escribía T1 y entre paréntesis color. Alfa sería un operador aritmético de comparación. Entonces, alfa, igual que lo veíamos en álgebra, puede ser un mayor que, un menor que, un mayor igual, un menor igual, un igual o un diferente. Entonces, yo podría escribir T y entre paréntesis color, alfa sería igual y aquí pondría la constante, pondría azul. O si, por ejemplo, yo quiero obtener que tengo la restricción de que el precio es mayor que 100. Entonces yo escribiría T1 de precio y en alfa pondría mayor que y como constante yo pondría 100. Entonces yo escribiría T1 de precio mayor que 100. ¿Ok? Entonces esto es lo que significan estas expresiones. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito hacer una comparación, por ejemplo? Imagínate que yo tengo unas tuplas T1 que están en proveedor y unas tuplas T2 que están, por ejemplo, en pedido. Y yo necesito relacionar esas tuplas, esas filas que están en proveedor con las filas de pedido. Eso lo vamos a hacer ahora para poder implementar una join. Entonces, si yo voy a implementar una join, las filas de proveedor y de pedido tienen que tener en común alguna columna. En este caso, la columna común es código de proveedor. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que los códigos de proveedor deben ser iguales a los códigos de proveedor de pedido.
Y si T1 son las tuplas de proveedor y T2 son las tuplas de pedido, entonces yo tendría que escribir T1 código de proveedor igual, el alfa sería igual a T2 de código de proveedor. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a ver ahora ya cuando entremos a hacer ejercicios, entraríamos entonces a mirar eso. Entonces, estos 4 elementos son lo que llamamos los átomos de fórmula. Son las fórmulas más sencillas que hay. Estas son las fórmulas más sencillas que hay. Ahora bien, a partir de esas fórmulas, nosotros vamos a definir nuevas fórmulas. Estas nuevas fórmulas se definen inductivamente de esta manera. Entonces, primero, ¿cuáles son las fórmulas más sencillas? Pues las fórmulas más sencillas son los átomos de fórmula. Entonces, todo átomo de fórmula es una fórmula. Si yo escribo TDA, eso es una fórmula. Si yo escribo RDT, eso es una fórmula. Si yo escribo T1 alfa K, eso es una fórmula. Son las fórmulas más simples, son los átomos. A partir de esas fórmulas, nosotros construimos unas fórmulas más elaboradas o complejas. ¿Y cómo lo construimos? Pues utilizando, por ejemplo, los conectivos lógicos. Entonces, si F1 y F2 son fórmulas, también lo son. Si yo conecto dos fórmulas con un I, eso también es una fórmula. Si las conecto con una conjunción, es una fórmula. Si las conecto con una disyunción, también es una fórmula. Si las conecto con un condicional, también es una fórmula. Si las niego, también es una fórmula. Y ahora viene lo que explicaba yo ahora, el tema de las variables libres. Resulta de que si yo tengo que en una fórmula T es, si f de T es una fórmula donde T es una variable libre, en principio la variable no tiene cuantificador, pues si yo cojo esa variable y le adiciono un cuantificador, bien sea universal, yo le coloco un para todo T o un existe un T, en ese caso la variable deja de ser libre, pero esto también son fórmulas. Entonces, si están afectadas por cuantificadores, eso también son fórmulas. Digamos que aquí estamos como cuando trabajamos en lógica y aún en los lenguajes de programación cuando trabajamos con fórmulas bien formadas. Si yo voy a construir una fórmula bien formada, entonces uno lo que diría es que los átomos de fórmula son las fórmulas bien formadas más simples y a partir de esas fórmulas bien formadas, si yo las conecto, siguen siendo fórmulas bien formadas. Si yo a esas fórmulas les agrego cuantificadores, siguen siendo fórmulas bien formadas. Y también si yo esas fórmulas las encierro entre paréntesis, entre corchetes, entre llaves, eso siguen siendo ¿qué? Fórmulas bien formadas. Entonces, ¿cómo se haría una fórmula bien formada aquí? Pues sería aquella que yo obtendría por la aplicación de estos 4 criterios una o más veces. Uno podría aplicar a algunos de estos criterios y los podría aplicar una o más veces. Y de esa manera uno tendría entonces unas fórmulas bien formadas ahí en el lenguaje. Bueno, pero hasta ahora nosotros hemos mirado esto desde el punto de vista del cálculo orientado a tuplas. Estamos viendo esto desde el punto de vista del cálculo orientado a tuplas. ¿Cómo sería esto en el cálculo orientado a dominios? Entonces ya en el cálculo orientado a dominios es muy sencillo. Como la tupla es un agregado de dominios, lo único que tocaría hacer es descomponer la tupla en sus variables de dominio. Entonces, lo único que habría que hacer es descomponer la tupla en sus variables de dominio. Entonces, por ejemplo, en dominios, en tupla nosotros aquí ya poníamos una T, pero esa T puede estar formada por una fila, una secuencia de variables de dominio. Estaría aquí una secuencia de variables de dominio, x1, x2, xn. Y aquí teníamos f de t. Entonces, simplemente lo que nosotros estamos haciendo aquí es indicar que t equivale a x1, x2, xn. Y r de t se transforma en r de x1, x2, xn. Entonces, aquí ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo vaya a especificar
cuando yo vaya a especificar, por ejemplo, los términos de dominio, pues normalmente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos el nombre de la tabla y aquí ponemos los nombres de las variables que representan las columnas de la tabla. Y las expresiones como las que teníamos ahora, por ejemplo, T1 alfa K, pues aquí se vuelven más sencillas porque ya no necesitas un término de proyección. Ya aquí estas variables ya están proyectadas. Entonces uno diría XY alfa K. Ya esta XY puede ser, por ejemplo, color, alfa igual y K azul. Esta podría ser precio, alfa puede ser mayor que y K puede ser 100. Y cuando yo necesite relacionar columnas de una tabla con otra, pues simplemente pongo los nombres de las columnas y coloco el operador de comparación. Entonces, por ejemplo, XY puede ser el código de proveedor y XJ puede ser el código de proveedor de pedido. Entonces, aquí lo digo, todo lo expresado en tuplas vale para dominios, expresando las tuplas como agregados de dominio. Entonces expresamos las tuplas como agregados de dominio. ¿Entendidos, chicos? ¿Estamos? ¿Aló? Sí, profe, sí. Sí, profe. Todo con Bueno. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ver. Entonces, miren ahora, muchachos, perdón. Caramba. Entonces, pensemos ahora en nuestra base de datos. Entonces, en nuestra base de datos, por ejemplo, tenemos... otra vez. Caramba. Tenemos proveedor. A ver si puedo. No. ¿Qué fue lo que hice yo aquí? Bueno, disculpa muchachos, un momento, yo vuelvo acá a compartir pantalla otra vez. ¿Qué pasó aquí? Bueno, estamos acá. Entonces, nosotros tenemos la base de datos, tenemos proveedor, artículo y pedido. ¿Ok? ¿Están viendo, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, nosotros hemos trabajado en álgebra con las tres tablas. Y tenemos código de proveedor, nombre, ciudad, código de artículo, nombre de artículo, color y precio, código de proveedor, código de artículo y cantidad. Bueno, ahora resulta que para trabajar en cálculo relacional, yo necesito trabajar con variables. Si es cálculo orientado a tuplas, tengo que trabajar con variables de tupla. Y si voy a trabajar en cálculo orientado a dominios, con variables de dominio. Entonces me toca asignarle variables a las tablas. Entonces, por ejemplo, T va a ser la variable de tupla de la tabla proveedor. Es decir, que de ahora en adelante, las filas, las tuplas de la tabla proveedor, las voy a llamar T. Las filas de la tabla artículo las voy a llamar S. Y las filas de la tabla pedido las voy a llamar R. Entonces yo voy a llamar T, S y R las filas, las tuplas. Obviamente las tablas se siguen llamando proveedor, artículo y pedido. Pero las filas de la tabla proveedor las voy a denotar por la variable T, las de la tabla artículo por la variable S y las de la tabla pedido por la variable R. Esas son las variables de las filas. Pero fuera de eso hay que asignarle variables a cada columna, a cada dominio de cada columna. Entonces, la X me va a representar a mí los códigos de los proveedores. La Y me va a representar los nombres de los proveedores. La Z me va a representar las ciudades de los proveedores. La L me va a representar los códigos de los artículos de artículo. La M, los nombres de los artículos. La N, los colores. Y la Ñ, los precios. La U me va a representar los códigos de los proveedores, pero de pedido. Noten ustedes que son distintas. La X me representa los códigos de los proveedores de proveedor. Y la U me va a representar los códigos de los proveedores de pedido. La V me va a representar los códigos de los artículos de pedido. En cambio, en artículos sería la variable M.
Y W me va a representar las cantidades. ¿Entendido, chicos? ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos entonces a jugar con estos lenguajes y vamos a hacer consultas. Bueno, entonces vamos a hacer consultas en cálculo relacional. Entonces, aquí les estoy repitiendo lo que les acabo de mostrar. Entonces, tenemos tres tablas, proveedor, artículo, que tienen estos atributos y aquí están las variables. Entonces, X va a representar los códigos de los proveedores, Y los nombres, Z las ciudades, T va a representar las filas de proveedor, S va a representar las filas de artículo, L va a representar los códigos de artículo, M nombres, N, ñ. Listo. Y R va a representar las tuplas. R va a representar las tuplas de pedido, U va a representar los códigos de los proveedores, B los códigos de artículo y W las cantidades. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es realizar consultas. Muy bien. Entonces yo digo, quiero obtener, comenzamos con las consultas más sencillas, ¿no? Yo quiero, consultas que ya hemos hecho en álgebra. Yo quiero obtener los nombres, perdón, los nombres de los proveedores, tener los nombres de los proveedores de Cali. Yo quiero obtener los nombres de los proveedores de Cali. Muy bien. Entonces estas consultas las vamos a hacer tanto en cálculo orientado a tuplas como en cálculo orientado a dominios. Muy bien. Entonces empecemos. Vamos a hacer esta consulta en cálculo orientado a tuplas. SCO significa cálculo orientado. Entonces, ¿cómo haríamos esta consulta en tuplas? Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar en tuplas. Me están pidiendo los nombres de los proveedores. Ah, ¿con qué tabla tengo que trabajar yo? Ah, pues con la tabla proveedor. Y como lo estamos haciendo en tuplas, entonces, ¿qué variable de tupla tengo que usar yo? ¿Cuál es la variable de tupla de proveedor? Ah, pues son la T. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Mira, yo quiero obtener unas tuplas T. Pero ojo, si yo lo dejo ahí, por ejemplo, imagínate que yo hago esto, muchachos. Yo hago esto, muchachos. ¿Qué pasa si yo hago eso, muchachos? ¿Qué me daría eso? ¿Qué me daría eso? ¿Daría toda la tabla, profe? Me daría toda la tabla proveedor. O sea que esto sería igual a ¿qué? Esto sería igual a proveedor. Esto sería igual a la tabla proveedor. Sería igual a la tabla proveedor. ¿Ok? Pero a mí me dicen, mire, es que yo necesito obtener son los nombres de los proveedores. Ah, entonces a mí no me interesa toda la tupla completa. Ah, yo no necesito todo T. Yo no necesito todo T. Esas tuplas T, yo tengo que proyectarlas. Tengo que hacer un pi, una proyección. ¿Y cómo se hace eso en cálculo relacional? Pues con lo que les dije, con los famosos términos de proyección, esos TA. Entonces aquí sería un T de nombre de proveedor. Así de sencillo, miren. Así de sencillo. Entonces ahí yo lo que estoy diciendo, mira, yo quiero obtener un conjunto de tuplas T proyectadas sobre unos nombres de proveedor. Entonces ahí yo lo que estoy diciendo, mire, yo lo que quiero obtener es un conjunto de nombres de proveedor. Ah, muy bien. Entonces ahí tengo el término de proyección. Pero inmediatamente yo tengo que indicar esas tuplas T a qué tabla pertenecen. Entonces ahora tengo que usar el término de dominio. Ah, ¿y cómo es eso? Ah, yo tengo que decir que esas tuplas T están en la tabla proveedor. Tuplas T están en la tabla proveedor. Si yo cerrara allí,
¿Yo qué obtendría, muchachos? ¿Qué pasa si yo cierro ahí? ¿Yo qué obtendría? ¿Qué pasa si yo cierro ahí? ¿Yo qué obtendría? ¿Solo la columna? Sí, ¿qué columna tendría? Los nombres de los proveedores. ¿De los qué? De los proveedores. Tendría que todos los nombres de los proveedores. Pero eso no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo obtener los nombres de los proveedores de Cali. Y ahí me estaría dando todos los nombres de los proveedores de todas las ciudades. Ah, entonces yo necesito transformar esto y poner en unas condiciones. Ok. Necesito poner unas condiciones. Necesito poner unas condiciones. Vamos a ver, es que si puedo acá. No me deja. Vamos a ver. A ver esto. Hagamos una cosa. A ver si no me deja aquí para poder poner el i. Bueno, vamos a ver. Aquí. Vamos a ver acá. Listo. Entonces yo voy a necesitar insertar. Vamos a ver acá. Yo voy a necesitar insertar un operador. Esto se me desconfiguró. Vamos a ver. Ok. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, yo necesito poner acá una condición. ¿Cuál sería la condición? Que es que esos proveedores sean de Cali. Entonces yo tengo que indicar de aquí de alguna manera que T de ciudad de proveedor es igual a Cali. Y lo pongo entre comillas el Cali por lo que es una constante. Listo. Y entonces cierro acá. Y ya ahí quedaría la consulta. Yo estoy diciendo, mira, yo quiero obtener unos nombres de proveedores que están en la tabla proveedor, pero con una condición, que esas tuplas que contienen esas filas, que contienen esos nombres, contengan que la ciudad del proveedor es igual a Cali. ¿Entendido, chicos? Bueno, ¿cómo haríamos esta consulta en dominios? ¿Cómo haríamos esta consulta en dominios? En cálculo orientado a dominios. ¿Cómo haríamos esta consulta en cálculo orientado a dominios? Entonces, ya en dominios, ya no es la variable T. Vamos ahora a proveedor. ¿Cuáles son las variables de dominio? La X representa códigos de proveedor, la Y representa nombres de proveedor y la Z representa ciudades. Pero ¿qué es lo que me piden a mí? Nombres de proveedores. ¿Qué variable? Me piden la Y. Entonces aquí me piden la Y. Me piden la variable Y. Pero ojo, muchachos, con lo que viene a continuación. Cuando yo uso tuplas, en este caso, la variable T es la única variable. Y recuerden ustedes que toda variable que yo mencione aquí, toda variable que aparezca aquí al principio, esa variable es libre. Esa variable no la afecta cuantificador. Por eso miren que aquí no aparece ningún cuantificador. Pero porque tengo una sola variable. Pero ojo aquí, muchachos, con esto. Cuando yo ya estoy trabajando en dominios, aquí en esta tabla hay 3 variables. A mí me piden los nombres de los proveedores, pero estos nombres de los proveedores no están en el aire. Esos nombres de los proveedores forman parte de una estructura mayor que es una fila.
Y entonces estos nombres de proveedores están acompañados de unos códigos y de proveedor y de unas ciudades de proveedor. Ah, entonces yo tengo que nombrar estas variables X y Z. Como esas variables X y Z no son las que voy a obtener, esas sí tienen que estar acompañadas de un cuantificador. Ahora, ¿cuál cuantificador? Un para todo, un existe. Vea, la mayoría de las veces, casi siempre el cuantificador va a ser el existencial. Ay, ¿cuándo vamos a tener un cuantificador para todo? Cuando veamos las divisiones. ¿Ok, chicos? Entonces aquí me toca hacer lo siguiente. Me toca hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a ver. Se me descuadró todo. Bueno, esto. Cerremos esto. A ver. Bueno, entonces, ahora yo voy a tener que insertar unos cuantificadores del cálculo de predicados. Yo voy a tener que insertar unos cuantificadores del cálculo de predicados. Entonces, estos operadores van a ser el existencial. Aquí fundamentalmente, bueno, vamos para matemáticas básicas. Entonces yo voy a tener que colocar aquí este cuantificador existencial. Entonces decir, mira, existe un X. Ok. Y yo vengo acá, existe un X y existe un Z. Necesito duplicar este cuantificador existencial acá. Existe un Z. Existe un Z. Muy bien. Entonces recuerden, toda variable que yo mencioné al principio no tiene cuantificador. Todas las demás variables deben tener cuantificador. Muy bien. Entonces ahora tengo que expresar el término de dominio. ¿Esas variables en qué tabla están? Esas variables están en la tabla proveedor. Y aquí simplemente pongo proveedor X, Y y Z. Muy bien. Listo. Y ahora necesito indicar esta restricción, que la ciudad sea igual a Cali. Ah, pero ¿qué variable me representa la ciudad? Es Z. Z la variable que me representa la ciudad. Entonces simplemente acá le pongo la condición, pongo un ni allí. Pongo un ni. Y pongo acá Z igual a Cali. Z igual a Cali. Y cierro paréntesis y cierro llave. Y ahí está. Esa sería la consulta en cálculo orientado a dominios. Es muy sencillo, como pueden ver, Profe, es muy sencillo. Sí, dime. ¿en qué caso utilizaríamos el alfa? Bueno, lo vamos a utilizar. Bueno, es que el alfa aquí se está utilizando. Cuando tú dices Z igual a Cali, el alfa es un igual ahí. Alfa es un operador de comparación, es un mayor que, un menor que, un igual. Aquí estamos usando el alfa. Cuando tú dices Z igual a Cali, es esa expresión XY alfa K. K es la constante Cali, alfa es el igual y el XY en este caso sería Z. Entonces, alfa es simplemente para hacer una comparación, un mayor que, un menor. Ahí ya lo usamos y lo vamos a usar en la siguiente consulta. Hagamos otra consulta, a ver. Yo quiero que ustedes la hagan. A ver. Yo quiero obtener los códigos y los nombres de los artículos de color azul y precio mayor que 100.
A ver, chicos, ¿cómo lo harían ustedes? Mientras tanto voy a conectar el computador porque ya parece que me está agotando la batería. Vayan a ir pensándolo, muchachos. ¿Aló? Hola, profe. Listo, bueno. Bueno, a ver, chicos, ¿cómo creen ustedes que se haría? A ver, ¿cómo lo haríamos primero en tuplas? Obviamente. Cálculo orientado a tuplas. Ok. Entonces, ¿cómo haríamos esto en tuplas? Me piden que obtener los códigos y los nombres de los artículos. ¿En qué tabla estamos trabajando? Lo primero que usted tiene que identificar es sobre esas tuplas, ¿en qué tabla están? Artículo. El artículo El artículo, bueno, muy bien. Entonces, si vamos a trabajar con las tuplas de la tabla artículo, ¿qué variable tenemos que usar? S. S. Entonces, aquí ya no es T, aquí es S. Muy bien, es S. Muy bien. Y nos interesa toda la fila completa de la tabla artículo o solamente algunas columnas. Algunas Los, columnas. ajá, son nombres. Nombres, códigos y nombres de artículos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo expresamos eso, muchachos? ¿Qué haríamos ahí? S entre paréntesis. Eso, sí. ¿Qué iría entre paréntesis? Cotar. Cotar. Sí. Coma nomar. Nomar. Muy bien. Nom. Ok, muy bien. Ok. Tal que. Bueno, ¿qué tenemos que indicar ahora? La tabla. La tabla. Ah, esas tuplas S, ¿a qué tabla pertenecen? Ah, pues pertenecen a la tabla artículo. Ok. Entonces, artículo S. Muy bien. Muy bien. ¿Y son todas las tuplas de la tabla artículo? ¿Son todas? ¿O hay alguna restricción? Artículos de color azul y precio mayor a 100. Ah, bueno, entonces, ¿y cómo expresamos eso, muchachos? ¿Cómo escribiríamos? Con un i. Con un I, Independiente claro. orgánico. Sí, con un I. Ok. Y en ese I, ¿qué diríamos? Luego de ese I, ¿qué diríamos? Es entre paréntesis la columna. Sí. Color. Ok. Ese de color igual a azul. ¿Algo más? Y el precio, la restricción del precio. Ok. Y la restricción del precio. ¿Cómo expresaríamos la restricción del precio? ¿Qué diríamos? Con mayor, un signo mayor. Pero, ¿mayor qué? Ahí pongo un mayor, así nomás. Sería S, el nombre de la ese. columna, ¿Y cuál es el nombre de la columna? precio. Precio.
¿Sí? Ahora sí ponemos que un mayor que y ponemos la constante 100. ¿Vale? Muy bien. Y ya cerramos ahí. Cerramos ahí y ya está. Esa sería la consulta en tu clase. Ese de código de artículo, nombre de artículo, tal que ese está en artículo, y ese de color igual azul, con una restricción de que el color igual azul y el precio mayor que 100. Bien, muchachos, que es muy sencillo. Muy sencillo, ¿vale? Bueno. Ahora, ¿cómo haríamos esto en dominios? ¿Cómo haría esto en dominios? Entonces, ¿cómo serían dominios, chicos? ¿Cómo serían dominios? Empezaríamos con el color, ¿cierto, profe? Con N. ¿Solamente el color? No, pero el Eh, dominio, no, pero el dominio, a ver, ¿cómo serían dominios? No, ¿Cuáles son? no sería L, M. Sí, sería L, M. Pongámosla entonces entre paréntesis, sería L, muy bien, M, L, M. Ah, a mí me interesan estas dos variables. Hay esas dos variables que representan códigos y nombres de artículo, L, M. Tal que, pero ojo muchachos, que en esa tabla hay 4 variables. Estas que yo nombro al principio, mire aquí, cuando yo nombro la Y no lleva cuantificador. Como yo nombro estas dos, L y M, esas dos no tienen cuantificador. Pero es que ellas están acompañadas de otras dos variables, N y Ñ. Esas otras sí les tengo que poner cuantificador. Entonces, yo copio este cuantificador acá. Entonces ahí sí yo tengo que poner esas otras variables. ¿Cuáles son esas otras variables? Existe un N y existe un Ñ. Ok, muy bien. Y ahora sí voy a abrir un paréntesis y voy a poner igual el nombre de la tabla, igualito que el otro. Artículo, muy bien. Pero entonces yo aquí tengo que poner ya, son las variables de esa tabla, que serían entonces L, perdón, sí, L, M, N y N. Okay. Vale, muy bien. Entonces comparen las dos cosas. Aquí decimos ese código de artículo, nombre de artículo. Aquí no hay necesidad de poner una S. Código de artículo es L, nombre de artículo es M, artículo S. Entonces en vez de S ponemos las variables. Y ahora yo tengo que poner esto que S de color igual a azul y S de precio mayor que 100. Pues ya no necesito el S. Simplemente tengo que poner la variable de color y la variable de precio. La de color igual a azul y la de precio mayor que 100. ¿Y cuál es la variable de color? ¿Cuál sería la variable de color? Pues M. N. N. Ahí pongo entonces aquí simplemente pongo N igual a azul. N igual a azul. Miren lo sencillo que es. Y, perdón, ese es un 2. Y N igual a azul. Ok. Y ahora el precio. Entonces pongo aquí un I. ¿Y cuál es la variable de precio? Variable de precio es ñ. Entonces simplemente pongo y ñ mayor que 100. Ñ mayor que 100. Y aquí cierro paréntesis y cierro llaves. Y miren, ahí quedó ya la consulta, chicos. ¿Vale? Ahí quedó la consulta. En dominios. ¿Entendido, muchachos? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Profe. ahora vamos a hacer una consulta un poco más interesante. Imagínate que yo quiero obtener, esta
estas ya las habíamos hecho en álgebra. Vamos a hacerla ahora en tuples. En tuples y dominios. Yo quiero obtener los nombres de los proveedores que suministran el artículo A6. Es una forma abreviada de decir, en realidad debería decir los artículos cuyo código es A6. Bueno, ¿qué tiene de especial esa consulta, muchachos? ¿Qué tiene de especial esa consulta? Involucra dos tablas. Involucra dos tablas, porque los nombres, resulta que los nombres de proveedor están en proveedor, pero la relación entre proveedores y artículos está en pedido. Entonces yo con solo la tabla pedido, yo no puedo responder la pregunta. Con pedido yo puedo sacar los códigos de los proveedores que suministran el artículo A6, pero los códigos. Pero yo necesito los nombres. Entonces yo necesito enlazar, relacionar proveedor y pedido. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante una join. Mediante una join. En álgebra simplemente ponemos una join. Ahora viene la pregunta. Bueno, ¿y cómo hacemos una join aquí? Entonces, tengan presente los muchachos lo siguiente. Las tuplas de proveedor se llaman T y las tuplas de pedido se llaman R. Ahora, ¿cómo expreso yo una join? Simplemente indicando lo siguiente. Que las proyecciones de las tuplas T sobre código de proveedor sean iguales a las proyecciones de R sobre código de proveedor. Porque las tuplas T son de proveedor y las R son de pedido. Entonces, cuando yo pongo T de código de proveedor es igual a R de código de proveedor, ahí yo ya estoy indicando una join. Ahí estoy diciendo, mire, estas dos tablas se cruzan a través de código de proveedor. Hago una natural join a través de código de proveedor. Entonces, miren que en esta consulta en tuplas ya voy a necesitar dos variables, T y R. Una de esas variables va a ser libre, pero la otra no. Entonces, volvamos aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esta consulta en tuplas? Pues digamos, vamos a hacer esta consulta en cálculo orientado a tuplas. Cálculo orientado a tuplas. Entonces, vamos a indicar lo siguiente. Vamos a decir, bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí? Ah, son nombres de proveedor, nombres de proveedor. Ah, y las tuplas de proveedor se llaman T. Entonces, aquí volvemos. A mí me interesa T, pero de T me interesa su proyección sobre nombre de proveedor. T de nombre de proveedor. Ok. Tal que. Pero resulta que para yo poder sacar estas tuplas T de proveedor, yo necesito unas tuplas R de pedido. Ah, entonces deben existir unas tuplas R. Ah, entonces yo aquí tengo que decir, bueno, tal que existen unas tuplas R. Ah, y aquí ahorita sí tengo que indicar a esas tuplas a qué tablas pertenecen. Entonces yo digo, ah, mira, las tuplas T son de proveedor. Las tuplas T son de proveedor. Las tuplas T son de proveedor. Y las tuplas R son de pedido. Ok. Pedido. Muy bien. Y las tuplas R son de pedido.
Bueno, ¿y qué relación? Ah, pero aquí viene un detalle, muchachos. Esas tuplas de pedido son todas las tuplas R de pedido son las que van allí. No, son aquellas cuyo código de artículo, acuérdese que la consulta dice que me suministran el artículo A6, entonces yo necesito, no es toda la tabla pedido, yo necesito restringir las tuplas R de pedido, son todas aquellas cuyo código de artículo es igual a 6. Entonces yo lo tengo que expresar aquí y decir IR, el código de artículo, IR de código de artículo es igual a 6. IR de código de artículo es igual a 6. Muy bien. Muy bien. Ahí entonces estoy restringiendo las dos tablas. Estoy restringiendo la tabla pedido. Pero ahora viene la join. Yo necesito cruzar las tuplas T con las tuplas R y las cruzo a través de ¿qué? De las columnas comunes. Y la única columna común es código de proveedor. Entonces aquí simplemente decimos, mira, IT de código de proveedor, es igual a R de código de proveedor. Ok. Y ya ahí cerramos paréntesis y cerramos ya. Y ahí quedaría la consulta en cálculo orientado a tuplas. Muy bien. ¿Cómo haríamos la consulta en cálculo orientado a dominios? ¿Cómo sería esto en dominios? Bueno, entonces en dominios lo único jartico es que hay muchas variables. Entonces, venga, vamos a las tablas proveedor y pedido. Entonces, mire que en proveedor hay 3 variables y en pedido hay 3. Entonces, toca manejar 6 variables. Pero una de esas 6 es libre, que es el nombre del proveedor, Y. Pero las otras 5 tienen que tener cuantificador. ¿Ok? Entonces, a mí me piden nombres de proveedor. Ah, bueno, los nombres de proveedor son Y. ¿Listo? Tal que. Pero ojo, que resulta que esas tuplas Y están acompañadas de X y Z. Entonces yo tengo que indicar aquí para algún X y para algún Z. Para algún Z. Pero resulta que yo tengo que cruzar las dos tablas. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que tener en cuenta también las variables de dominio. Yo tengo que cruzar esas dos tablas. Entonces tengo que meter las variables de pedido, U, B y W. Bueno, hagamos. Ok, vale, muy bien. Una vez hecho esto, vienen los términos de expresión de dominio de tabla. Entonces, ¿a qué tablas pertenecen esas variables? Entonces, aquí decimos, mira, proveedor X, Y, Z. Proveedor X, Y, Z. Y pedido U, V y W. Muy bien. Y ahora empezamos a poner las restricciones. Es que los códigos de los artículos que están en pedido deben ser A6.
Miremos aquí en pedido. ¿Cuál es la variable que me representa los códigos de los artículos? Es la variable B, o sea que B debe ser igual a 6. Entonces esto hay que expresarlo aquí. Es decir, V es igual a 6. Y V es igual a 6. Muy bien. Y ahora hay que expresar la join. Entonces, ¿cómo hacemos la join? ¿Cómo pego yo esas dos tablas? Pues a través de código de proveedor. Los códigos de los proveedores deben ser iguales. Pero ¿cómo llamo yo los códigos de los proveedores de proveedor X y los de pedido U? Simplemente digo X igual a U y ya está, ahí tengo la join. Entonces yo digo aquí y X es igual a U. Y ya está, muchachos. Eso es todo. Cierro paréntesis y cierro tablas. Y ahí está. Ahí está. Esa sería, muchachos, la consulta. ¿Ok? Bueno, chicos, les voy a dejar uno de tarea. Muy sencillo. Yo quiero que para la clase del jueves, bueno, entonces el jueves quedamos que hacemos la clase presencial. Salvo que haya algún problema, entonces en ese caso yo les enviaría un enlace y haríamos la clase virtual, pero en principio vamos a hacer la clase presencial. Entonces yo digo, mire, yo quiero... Profe, disculpa, pero entonces tú nos podrías avisar de pronto el día de mañana o algo, porque es que, por ejemplo, yo solamente tengo esta clase Sí, y pues en caso de que sea presencial me tocaría irme desde las 7 de la mañana. ok. Sí, yo te Ok, avisaría. profe, Sí. gracias. Obtener los nombres de los proveedores que suministran tener los nombres de los proveedores que suministran artículos de color rojo. ¿Ok? Bueno, chicos. Entonces, les queda como tarea esto y muy bien. Ahí dejamos por hoy. Ahí dejamos por hoy. Entonces, voy a parar la grabación.